Lo dijo en la primera hora. Estamos en el último tramo de la campaña electoral, menos de una semana, y vamos a tratar, créanme que ha sido muy complicado poder atender todos los pedidos de entrevistas de candidatos asambleístas por el tiempo es escaso, el tiempo es muy corto, así que el día de hoy hemos impulsado un panel para escuchar las propuestas de 3 candidatos a la Asamblea Nacional. Está con nosotros enlazados vía telemática Andrés Quispe, quien busca ser asambleísta nacional auspiciado por Unidad Popular Lista 2. Mercedes Serrano desde la provincia del Oro, ella busca retornar a la Asamblea, en su momento ya fue legisladora, ahora busca retornar a la legislatura por el movimiento Construye, Lista 25. Y Hugo Palacios desde la provincia de Azuay, él busca llegar a la Asamblea Nacional por el movimiento Nueva Generación. A los 3 candidatos, gracias por atender esta invitación. Quiero empezar con Andrés Quispe en su condición de candidato asambleísta nacional. ¿Por qué quiere llegar a la Asamblea y cuál es el eje de su propuesta como asambleísta nacional? Andrés Quispe, bienvenido. Estimado Fabricio, buen día. Un saludo también a todos quienes nos pueden escuchar y ver. Bueno, desde las listas 2 de Unidad Popular, Andrés Quispe quiere llegar a la Asamblea Nacional para trabajar, para realizar el debido control político y fiscalización, caiga quien caiga, en materia de seguridad, pero también trabajar por la educación, por la salud, para que los médicos tengan una ley de escalafón junto a las enfermeras, para que los médicos, servidores públicos y profesores tengan nombramientos definitivos para recuperar el libre ingreso a la universidad, entre otras propuestas que necesitan los pueblos del Ecuador en aras de recuperar sus derechos. En esa misma línea, entonces, podemos continuar con Hugo Palacios. Él es, ya lo había dicho Fabri, candidato a la Asamblea por Nueva Generación. Buenos días. Un saludo cordial a primera hora. Gracias por el espacio, Andrea, Fabricio, y a los panelistas Mercedes y Andrés. Pues el Azuay entrega al Estado centralista, como decimos nosotros, cerca de $1.000 millones en impuestos y viene a cambio apenas 131. Así que nosotros vamos directo a la vena. Fiscalizar el 197 del COTAD para que se cumpla el estudio técnico que cada 4 años debería hacerse desde las entidades del Estado y no se ha hecho. Y con esto incorporaremos en el 195 del COTAD una fórmula, una variable que es el estado vial, porque las vías en el Azuay están hechos pedazos. 6.000 kilómetros de vías rurales, de las cuales 94% están en tierra y lastre en este 2025. Es cosa de locos. Muchas gracias. Ahora vamos entonces con Mercedes Serrano. Ella es candidata a la Asamblea por Construye. ¿Por qué ser candidata para la Asamblea Nacional? Muchísimas gracias. Muy buenos días, mi estimada Andrea, mi querido Fabricio. Un gusto volverlo a ver y un saludo también a todos mis compañeros panelistas en esta mañana. Quiero expresar mi saludo inmenso a todos mis hermanos orenses y a todos los ecuatorianos también que nos escuchan por esta prestigiosa radio. ¿Por qué ser candidata a la Asamblea Nacional? Una hermosa pregunta. Realmente creo que es la oportunidad que tenemos como candidatos, como legisladores, en ese entonces cuando seamos elegidos, de poder servir de manera oportuna, eficaz y responsable a todos y cada uno de los ciudadanos. En mi caso particular, electa por la provincia del Oro, poder representar de manera efectiva a todos los orenses, sin perjuicio de analizar y fiscalizar y legislar en beneficio de todos los ecuatorianos, que es como lo que nosotros planteamos en nuestras propuestas. Parte de nuestra propuesta está el desarrollo hacia la agroindustrialización en la provincia del Oro, que va a beneficiar a todos los sectores productivos del país. Y más que todo, creo que tenemos que darle la oportunidad a los emprendedores para poder brindar un producto terminado con un valor agregado y que obviamente este pueda ser comercializado a nivel nacional y a nivel internacional. Es un trabajo en conjunto desde brindarle una seguridad jurídica y brindarle las políticas públicas adecuadas y el acompañamiento técnico y tecnológico. La provincia del Oro le ha dado muchísimo al país. Desde hace más de 50 años nos mantenemos en el cuarto lugar de aporte económico al erario nacional. Por ende, los gobiernos, todos los gobiernos deberían de poner sus ojos para el crecimiento productivo en la provincia del Oro y para eso también vamos a trabajar en la Asamblea Nacional.
Correcto. A ver, asambleísta Serrano, y es importante también hablar de su, no solo de su presente, sino de su pasado político. Usted fue legisladora por el Partido Social Cristiano en el año 2017, si mal no recuerdo, del periodo 2017 a 2021. Luego se separó de esa agrupación política. En el 2023 fue gobernadora en el periodo de Guillermo Lasso. Y ahora usted se presenta como candidata por el movimiento Construye. Yo le pregunto a usted puntualmente, ¿este no es un reflejo de una ausencia de consistencia político-ideológica tomando en cuenta estos tres antecedentes que he citado? Mercedes, por favor. Para nada, mi estimado Fabricio, más que todo porque al momento cuando yo estuve, básicamente yo fui alterna y tuve la oportunidad de principalizarme en el 2018 antes de empezar las elecciones Usted se principaliza, perdón, corrígeme si estoy equivocado, en lugar de Carlos Falqués, ¿verdad? Efectivamente, en lugar del profesor Carlos Falqués, yo fui alterna de él y me siento muy honrada de haber caminado junto a él en esas elecciones y haber participado en la Asamblea Nacional. Y la única camiseta que yo tuve puesta en ese momento era la camiseta de la provincia del Oro, trabajando por todos los orenses y que demostramos un trabajo eficaz y obviamente faltó mucho por hacer, nunca es suficiente, siempre se requiere más, pero siempre luchando por los derechos de los orenses. Luego yo me quedé tranquila durante más de 3 años, me dediqué a ser mamá, me dediqué a ser empresaria, a ser emprendedora, me dediqué a desarrollar como joven también y salir adelante, porque también necesitaba comer, ¿verdad? Pero luego tuve la oportunidad que mi gran amigo Henry Cucalón, hoy candidato presidencial por la lista 25, él estuvo como ministro de gobierno haciendo patria. Y en mi caso, yo también hice provincia, hice patria con la camiseta de los orenses. Si tenía la oportunidad para sacar adelante mi provincia y luchar una vez más desde ese espacio por los orenses, no podía desaprovecharla porque estaba viendo que la provincia del Oro se seguía hundiendo cada día más. Y si tenía la oportunidad de levantarla, pues aportar con un grano de arena, acepté ese espacio. Yo nunca pertenecí a la militancia del gobierno de Creo, sino que yo hice un gobierno como tal. Y hoy tuve la invitación de parte de Henry Cucalón, candidato presidencial, y del movimiento Construye, que valoro esa invitación, porque si te invitan a algún lado, te invitan a que formes parte de algo tan importante para tener la oportunidad de defender a la ciudadanía, sirviendo de manera correcta, pensando en los intereses comunes, ¿por qué no aceptarlo? Y aquí me encuentro. Yo creo que el partido político es un vehículo, pero la camiseta que yo tengo puesta es la camiseta de El Oro. Siempre voy a defender los derechos de los orenses, mi estimado Fabricio. Gracias, candidata. Y en ese mismo contexto, en esa misma línea respecto, digamos, de este pasado, candidato Hugo, a usted se le reconocía, o mucha gente decía que usted incluso fue, si bien no ha ocupado cargo en la función pública, se decía que usted era asesor del exalcalde de Cuenca, Pedro Palacios, y al exalcalde se le criticó mucho por las obras a última hora, se le criticó mucho incluso por hacer obras en espacio preelectoral. ¿Cómo ve usted esto? Usted hablaba también, digamos, de carreteras, de mejorar ese tipo de cosas desde el legislativo. ¿Cómo hacer para que eso realmente se cumpla y que de llegar al legislativo en esos 4 años se puedan realizar esto que usted nos acaba de decir, las propuestas que tiene para el legislativo? Querida Andrea, y ustedes con muchísimo respeto, no tengo el gusto de conocerle, pero nos ha demostrado usted que es parte de la política tradicional. Y yo digo, y no se me ofenda, de los seguidores. Yo de la política tradicional no soy periodista y más bien le pregunto porque hay muchos cuestionamientos y es realmente digamos, le traslado este cuestionamiento de la ciudadanía a usted, ¿verdad? Porque hubo muchos cuestionamientos sobre el tema de asesoramiento al exalcalde de Cuenca. Bueno, yo soy muy frontal, eso es totalmente falso, son narrativas, no me refería a usted, mi querida Andrea, usted es comunicadora, me refería al criterio de Mercedes, que nos ha dicho que se ha puesto la camiseta de la provincia del Oro. Qué bueno, sí, todos nos ponemos la camiseta, pero a veces no nos quedamos con la camiseta. Yo soy fundador del movimiento Nueva Generación, 7 años, no me he cambiado de camiseta, y sí, mi camiseta también es de la SUAY, pero refiriéndome, por ejemplo, estuve escuchando a Guillermo Celi, y él no se da cuenta, y le invito a que venga a la provincia, porque la candidata de su alianza, Estefanía Vintimilla, que es la candidata del actual alcalde,
está teniendo muchos cuestionamientos porque está utilizando a las instituciones públicas para beneficio, adicionalmente infringiendo la ley, porque en mercados, por ejemplo, que son espacios públicos, está haciendo campaña. Entonces, no me refería a usted, vuelvo a repetirme, Andrea, todo mi respeto, porque usted es comunicadora, mezclé las dos cosas, me refería a los vividores de la política, que hay muchísimos en el país y siguen reciclándose, y aquí hay un ejemplo clarísimo en el Azuay. Nosotros no somos de ello, somos nueva generación, nos hemos quedado aquí 7 años, buscamos que la provincia sea respetada porque es olvidada por el gobierno central y estamos para dar la cara. ¿Cómo hacer que se cumplan sus propuestas de campaña desde el legislativo, candidato Hugo? Lo del COTAT sobre todo, sencillo, ¿no? Nosotros, perdón, Fabricio. Lo del COTAT sobre todo, que usted lo había mencionado en la primera intervención. No, es completamente viable. Le cuento que nuestra propuesta ha sido acogida por la mayoría de candidatos. Somos 18 listas aquí y ayer tuvimos un debate en la Universidad Católica de Cuenca. Yo vengo, nuestro movimiento político, porque somos 12 candidatos, venimos generando esta propuesta desde hace un año y más, y ahora vemos que se han incorporado varios de los candidatos y agradecemos mucho eso a nuestra propuesta, y coincide, inclusive estuvimos en Aconagopare, fuimos invitados allá, y coincide que la propuesta es muy similar. Entonces estamos en el camino correcto. Lo que es del Azuay se tiene que quedar en el Azuay, y son los recursos que a los azuayos nos cuestan sangre, sudor y lágrimas, y a veces el Estado centralista y los gobiernos de turno no entienden nuestra realidad. Hugo, usted en su momento ya aspiró a llegar a un cargo de elección popular y no lo logró. ¿Usted ve que hoy hay condiciones políticas para eso? Totalmente. Nosotros no representamos y no estamos auspiciando a ningún candidato presidencial. Consideramos que es el mismo juego que son las primarias, que está la polarización y está el populismo por sobre todas las cosas. Nuestra bandera es el Azuay, y lo digo con mucho orgullo, y hemos hecho algo, por ejemplo, y algo que va a trascender para las futuras generaciones. Estuvimos al frente, en primera línea, con la consulta del agua en Cuenca en el 2021, que la consulta popular marcó un hito para el país. Inclusive la vocación territorial de la Azuay es diferente a otras provincias. Para nosotros el agua es sagrada, y en buena hora que se dieron las cosas con un gobierno cantonal responsable de Pedro Palacios, nosotros estuvimos promoviendo esta consulta, y el 80% de las y los cuencanos dijimos: vamos a proteger nuestras fuentes de recarga hídrica, y así lo hicimos. Entonces, esa es una de tantas de nuestras cartas de presentación. No hemos sido servidores públicos, hemos estado en la ideología política. ¿Cuál es la ideología política? ¿Cuál es su ideología política? Nosotros somos humanistas prácticos. ¿Qué significa eso? Centro virtuoso. Significa que no hay que perder la fe en Dios y hay que recuperar la fe en el hombre, y que nosotros no decimos nada más, sino hacemos. ¿Usted cree en el valor de lo público y la coexistencia con el sector privado? Lo público y lo privado tienen que ir de la mano. La una mano lava la otra y las dos la cara. No le puedo ubicar a usted hacia la derecha o hacia la izquierda. Usted se presenta como de centro. Así es. ¿Alguien le va a decir Humanista que el de centro es ni de aquí ni de allá? Eso dice la vieja politología. La nueva politología dice que el centro es virtuoso, y por eso el mundo y quienes tienen criterio están yendo a este centro. Correcto. La tercera vía. Correcto, gracias, Hugo. Voy con Andrés. Andrés mencionaba en su primera parte, hablaba de la propuesta de campaña y por supuesto uno de los ejes históricos de antes el MPD, hoy Unidad Popular, ha sido el tema educativo. Yo le pregunto, de llegar a la Asamblea Nacional, Andrés Quispe, y tomando en cuenta que además ha sido presidente de la Unión Nacional de Educadores, ¿buscarán reformar la ley de educación intercultural, la ley que está vigente, o la ley de educación superior? ¿Van con esa idea? ¿Usted va con esa idea, Andrés? Claro que sí, estimado Fabricio, y voy junto a Sebastián Ceballos en el Azuay y Gustavo Macas en el Oro para reformar la ley de educación superior y la ley de educación intercultural, porque educación y trabajo van de la mano. Quiero expresar mi solidaridad con los migrantes, con las familias de los cientos de migrantes ecuatorianos que están siendo maltratados
y que de paso en los últimos 25 años los migrantes le han inyectado al país más de 70.000 millones de dólares, mientras los grandes empresarios han sacado del país más de 34.000 millones de dólares. Y hay un presidente que no dice absolutamente nada. Por eso, junto a educación hay que entender un elemento. Si queremos educación de calidad, tiene que exigir un presupuesto de calidad. Por eso vamos a fiscalizar que se cumpla con el 6% del Producto Interno Bruto y vamos a levantar desde la Asamblea Nacional el Banco del Migrante, para que los recursos que ingresan de nuestros compatriotas se queden en sus manos y en el país, porque actualmente la banca privada se lleva el 10%. Solo en este último año ingresaron más de 6.000 millones de dólares. Pero esto del Banco del Migrante, perdón que le privada? interrumpa, ¿esto del Banco del Migrante sería una banca pública, o un banco como el Banco de Fomento, o como el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Cómo sería este Banco del Migrante que usted señala? Una banca pública. Y para eso los maestros somos un ejemplo y tenemos el fondo de cesantía, donde al final del año a la maestra y al maestro le devolvemos sus utilidades. El Banco del Migrante será público y será presentado a través de la Unidad Popular y sus asambleístas. ¿Por qué? Porque si queremos recuperar la seguridad en el país, se tiene que generar fuentes de trabajo, se tiene que armar un plan de reinserción escolar. Basta de que la droga salga a Europa por bananeras o que se lave el dinero en bancos privados. ¿Cómo hacerlo o digamos alrededor de qué acuerdos se deberían generar dentro de la Asamblea Nacional de llegar a la Asamblea Unidad Popular? Y según vemos, digamos, hasta ahora las estadísticas, podría llegar con bajo número en la bancada de Unidad Popular. ¿Con quién entonces formar acuerdos para poder dar, digamos, o fortalecer o consolidar estas propuestas que usted está diciendo ahora mismo? Primero entendiendo que mi principal bancada, ya mi principal bloque van a ser los trabajadores, las mujeres, los jóvenes. Y le pongo solo un tema. No vamos a esperar llegar a la Asamblea. Estamos esperando que la Corte Nacional de Justicia envíe para que se publique en registro oficial esta barbaridad que acaban de hacer, de declarar improcedente la bonificación por desahucio en caso de retiro voluntario, que afecta a mujeres, que afecta a trabajadores, que afecta lo que se conoce el principio de progresividad. Eso es inconstitucional. Apenas esté publicado en registro oficial, lo vamos a pedir que se declare inconstitucional. Esa va a ser nuestra agenda. Ese va a ser nuestro dentro bloque. de la Asamblea, ¿con quién se crearían alianzas? Hay candidatos que también proponen incluso hacer una alianza de izquierdas, etcétera. ¿Ustedes estarían también dispuestos a aquello? Con todos aquellos que quieran defender la educación como un derecho, la salud como un derecho, que quieran ir a un nuevo código del trabajo para avanzar en derechos, con todos aquellos sectores que vayan a legislar y a fiscalizar para los pueblos del Ecuador, no para chequeras, no para la corrupción. Mercedes Serrano, hace minutos el candidato Hugo Palacios le aludió, hablando justamente de su trayectoria política. ¿Usted cómo asume esta crítica? La primera impresión que yo tuve de señor Hugo Palacios es que pensé que era un caballero, pero de alguna manera mi experiencia lo dice en todas y cada una de las actividades y acciones que hemos realizado. Gracias a Dios y gracias al pueblo he tenido la oportunidad de demostrar con trabajo el don del servicio para sacar adelante la provincia del Oro. Y yo voy a luchar incansablemente para defender los derechos de los orenses, porque nos merecemos salir adelante. Nos merecemos también una nueva universidad, porque no puede ser posible que tengamos al día de hoy una sola universidad y que solamente le demos cupo a 4.000 alumnos, a 4.000 bachilleres que se gradúan, cuando realmente son más de 12.000 que se gradúan año a año. Son más de 8.000 bachilleres que se quedan sin estudiar y eso permite que la delincuencia aumente en la provincia de Oro. ¿Usted está proponiendo que haya una universidad, digamos, o más bien que la propuesta salga desde el legislativo para una universidad para el Oro? Por supuesto que sí. Voy a presentar un proyecto de ley para la creación de una nueva universidad para poder brindar más cupos universitarios con carreras técnicas, tecnológicas y tradicionales y poderle dar el espacio a esos 8.000 bachilleres que se quedan año a año sin tener la oportunidad de tener un título profesional y laboral.
¿con qué presupuesto? Es lo que yo siempre pregunto. Las propuestas pueden quedar muy bonitas, digamos, en el papel, pero ¿con qué presupuesto se pretende crear aquello? Justamente lo que tenemos como presupuesto actualmente en la Universidad Técnica de Machala es un promedio de 35 millones. Por ende, no se tendrá que iniciar con ese presupuesto porque la Universidad Técnica de Machala ya es una universidad 100% consolidada, pero se tendrá que iniciar con algo muy cercano y obviamente si se le da la oportunidad a la provincia del Oro en el crecimiento económico con el desarrollo hacia la agroindustria, eso va a permitir de que ese mismo dinero, ese mismo recurso regrese en materia educativa a la provincia del Oro, porque la provincia del Oro lo merece, tantos años abandonada y tanto que le ha aportado al país entero. Y lo mismo a Hugo Palacios para ir cerrando, porque planteaba Hugo Palacios en las reformas al COTAD el tema de las vías, y para eso, en la misma línea de lo que preguntaba Andrea a Mercedes Serrano, para eso se necesita recursos. ¿Esos recursos deben salir de las arcas fiscales o usted podría plantear algún tipo de mecanismo para la participación privada que pueda contribuir para solucionar los problemas viales, por ejemplo, de su jurisdicción provincial, Hugo? Gracias, estimada Mercedes. Tenga la absoluta certeza que soy un caballero. Lo cortés no me quita lo valiente. No es contra usted, es contra la estructura. Y hablando de los recursos, a los azuayos nadie nos ha regalado nada. De hecho, de los 1.000 millones que nosotros le entregamos al Estado centralista, que digo yo, vienen a cambio para los GAT de la provincia, prefectura, 15 alcaldías, 61 juntas, apenas 131 millones. Entregamos 100 y llegan de vuelta 13. Y en la desconcentración, que no está clara, y vamos a fiscalizar aquello, se supone que son 350 millones. Entonces, hay 500 millones de dólares que en solidaridad los azuayos entregamos al país. Y estaría bien, pero tienen que pasarnos cuenta el gobierno, los gobiernos de turno y los administradores de ese recurso que son malos administradores. Entonces, no tenemos que pedirle a nadie recursos, tienen que quedarse de nuestros recursos una cantidad de dinero. Por eso decíamos que al modificar el 195 del COTAD, por cada punto que podamos incorporar en la fórmula, en esta de la equidad territorial, que para los azuayos es de inequidad territorial, por cada punto serán 10 millones de dólares que retendríamos de nuestra propia plata para las obras de vialidad de la provincia. Así que nadie tiene que regalarnos nada, simplemente ser consecuentes con el trabajo y el esfuerzo de las y los azuayos. Bien, y para finalizar ya podríamos ir, candidato Quispe, por preguntarle el tema de educación superior. Usted ha sido, digamos, o lo hemos visto muy de cerca con el tema de educación superior. ¿Cuál es la propuesta en firme sobre eso, más allá de fiscalizar que se cumpla el 6% que dice la Constitución que se debe dar a la educación superior, el 6% del PIB? Más allá de eso, ¿cuál es la otra propuesta para reformas, entiendo, entonces, a la Ley Orgánica de Educación Superior? ¿Ustedes aceptarían, por ejemplo, volver al examen que fue tan criticado, ser bachiller, etcétera? Y lo pregunto porque hay candidatos que ahora también proponen volver a ese sistema. Exactamente, estimada Andrea, pero antes de eso, miren, en este momento estamos desarrollando un nivel de educación, porque la educación también es comunicación. Por eso, Hugo, basta de violencia política. Primero te le cargaste a Andrea, a Mercedes, y aquí quiero señalar algo. Vamos a libre ingreso, y libre ingreso significa recuperar las carreras semipresenciales, porque hay jóvenes que necesitan trabajar sábados y domingos. Libre ingreso significa recuperar las sedes de extensiones universitarias que se cerraron en varios cantones. Nos elevaron el IVA en 3 puntos y las universidades siguen con el mismo presupuesto, cuando las universidades se alimentan de rentas y de IVA. Vamos a incrementar el presupuesto de la universidad porque sí existen recursos. 5.000 millones de dólares más se recaudaron por el IVA. Y vamos a echar abajo el bachillerato general unificado, que no enseña nada y que no permite articularse con la universidad y tampoco generar carreras rápidas para insertarse en el campo laboral. Por lo cual, reformar la Ley de Educación Superior y la Ley de Educación General es una necesidad urgente porque forma parte del desarrollo económico y seguridad del país.
Correcto, candidatos, gracias por el tiempo y por esta aproximación breve, pero importante para que la audiencia conozca evidentemente sus propuestas. Gracias a Andrés Quispe de Unidad Popular, a Mercedes Serrano de Construye y a Hugo Palacios de Nueva Generación. Un abrazo, candidatos, muy amables. Gracias, candidatos. Muchísimas gracias a todos ustedes, que Dios los bendiga. Gracias. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.